Mi prometida me dejó una nota en mi cumpleaños que decía, encontré a alguien mejor. No dije nada. Solo dejé que el karma hiciera su trabajo. Hola a todos. Nunca pensé que iba a escribir algo así, pero después de leer durante años historias acá, supongo que me llegó el turno. No busco lástima, ni validación. Solo quiero contar cómo pasé de creer que tenía la vida resuelta a entender que, a veces, el silencio y la paciencia son la forma más cruel de venganza. Tengo 36 años y soy ingeniero civil. Trabajo en una empresa de tamaño medio, nada espectacular, pero estable. No me hice rico joven, no manejo autos de lujo ni subo fotos motivacionales a Instagram. Mi vida siempre fue sencilla. Y durante mucho tiempo, pensé que eso era suficiente. Hasta hace 6 meses, estaba comprometido con Andrea, 31 años. 4 años juntos. 3 de ellos viviendo en mi casa. Ese detalle va a ser importante más adelante. Compré el piso después de que mi padre muriera de un infarto, 5 años atrás. Él y mi madre se rompieron el lomo toda la vida para que yo pudiera estudiar. Mi viejo fue obrero. De esos que se levantan antes del amanecer, que vuelven a casa con las manos destruidas y aún así se hacen tiempo para enseñarte a cambiar el aceite del auto un sábado a la mañana. Con 12 años me enseñó a hacerlo en su Chevy Silverado 89, oxidada, ruidosa, pero eterna. Si cuidas lo que tenés, nunca vas a necesitar aparentar, me decía. Cuando murió, me dejó lo justo para la entrada de un departamento de 3 habitaciones en un barrio tranquilo. Nada de lujos. Hipoteca cómoda. Un pequeño jardín atrás. Yo soñaba con un perro corriendo ahí algún día. Andrea odiaba ese jardín. Decía que daba alergia, que la tierra era poco estética. También odiaba mi camioneta, una T-Coat 2010, comprada de segunda mano, con pocos kilómetros. Para mí era perfecta. Para ella, era una vergüenza. No da buena imagen, me decía. ¿Qué van a pensar tus clientes cuando te vean llegar en eso? Nunca me endeudé para aparentar. Y eso, aunque no lo entendí en ese momento, fue una grieta desde el principio. Andrea trabajaba en ventas farmacéuticas. Ganaba bien, unos 8.500 más comisiones. Vivíamos cómodos. No éramos ricos, pero no nos faltaba nada. Viajábamos, salíamos a comer, planeábamos el futuro. O eso creía yo. Nos íbamos a casar el próximo verano. Ya habíamos dejado 4.000 pesos de depósito. Sus padres pusieron el resto. Todos estaban felices. O al menos eso parecía. Pero los pequeños roces empezaron a acumularse. Primero fueron discusiones estúpidas. Una vez estuvimos 1 hora peleando porque compré cereales de marca común en lugar de los orgánicos que ella prefería. Otra vez me acusó de mentalidad pobre porque dije que no necesitábamos cambiar el sofá. Después vinieron las cenas con clientes. Cada vez más frecuentes. Cada vez más largas. Andrea volvía tarde, oliendo a una colonia que no era la mía. Yo encontraba facturas de restaurantes caros en su bolso. Cuando lo mencionaba, me acusaba de controlador, de obsesionado con el dinero. Trabajo duro, merezco darme gustos, decía. Y yo, como un idiota enamorado, asentía. Al mismo tiempo, mi mejor amigo del colegio, Joseph, empezó a cancelarme los partidos de básquet. Semana tras semana. Cuando nos cruzábamos, evitaba mirarme a los ojos. Algo no encajaba, pero yo no quería verlo. Hasta que llegó mi cumpleaños. Me tomé el día libre. Quería algo simple, estar en casa, tranquilo, con Max, mi gato naranja de un solo ojo que adopté hacía 3 años. Andrea nunca lo quiso del todo, pero lo toleraba. Esa mañana, antes de irse, me entregó un paquete envuelto en papel oscuro. No lo abras hasta esta noche, me dijo, dándome un beso rápido. Tengo una cena con el director regional. Vuelvo a las 10 y lo celebramos. No sospeché nada. A las 8 de la noche estaba en el sillón, con Max ronroneando sobre mis piernas. El silencio de la casa se sentía raro. Abrí el regalo. Era una sudadera negra, con el logo de nuestra banda favorita. Sonreí. Pensé, al final sí me conoce. Metí la mano en el bolsillo. Y encontré una nota doblada. No era un recibo. Era su despedida. Víctor, no puedo seguir así. La boda, la casa y todo lo que soñamos ya no es lo que deseo. He encontrado a alguien que me hace sentir viva de nuevo. Para cuando leas esto, ya me habré llevado lo justo. Lo demás lo recogeré después. Siento que termine así. Me quedé mirando ese papel durante minutos. No grité. No lloré. No rompí nada. Simplemente empecé a recordar. Las noches largas. Los viajes de trabajo repentinos.
El teléfono siempre boca abajo. Las peleas absurdas por cosas mínimas. Todo encajó de golpe. Lo primero que sentí no fue ira. Fue vergüenza. Vergüenza por no haber visto lo obvio. Por haber defendido a alguien que ya se había ido mucho antes de escribir esa nota. Respiré hondo. Me levanté. Y tomé una decisión que marcaría todo lo que vino después. No la iba a enfrentar. No esa noche. No así. Decidí entender primero. Andrea nunca fue buena con la tecnología. No sabía que las fotos de su teléfono se sincronizaban automáticamente en nuestra cuenta en la nube, la misma que yo usaba desde que mi padre estaba vivo. Entré. Y ahí empezó el verdadero infierno. Decenas de fotos. Ella con un hombre alto, musculoso, traje caro, restaurantes de lujo, una cabaña, sonrisas que ya no me regalaba a mí. Las fechas me destruyeron. Llevaba al menos 4 meses engañándome. En una carpeta llamada escapada de fin de semana apareció una foto que me heló la sangre, él apoyado frente a mi camioneta, la misma que ella despreciaba, la misma que yo le prestaba de vez en cuando. Seguí bajando. Mensajes. Conversaciones donde Andrea se burlaba de mí. Me llamaba aburrido. Decía que conmigo solo estaba jugando a la vida adulta. Hablaba de empezar su vida real con él. Su nombre, Dorian. Justo entonces, mi celular vibró. Era Joseph. Tío, tenemos que hablar. Es urgente. Y en ese momento supe que la historia recién empezaba. Descubrí que no solo me engañaba, todos a mi alrededor lo sabían, y nadie se atrevió a decirme nada. Después de colgar el teléfono, me quedé mirando la pantalla unos segundos. Max seguía dormido sobre mis piernas, completamente ajeno a que mi mundo acababa de derrumbarse. Llamé a Joseph de inmediato. ¿Qué pasa? Le pregunté, intentando que mi voz no temblara. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Víctor, empezó. Esto no es fácil. Pero no puedo seguir callándome. Me levanté del sillón y caminé hasta la cocina. Apoyé la espalda contra la mesada. Sentía el pulso en los oídos. Decilo, le dije. Ya sé que Andrea me engaña. Escuché cómo soltaba el aire. Lo siento, hermano. Entonces habló. Y cada palabra fue como un golpe seco. Me contó que llevaba casi 3 meses viéndolos juntos en una cafetería cerca del hospital. Siempre al mismo horario. Siempre demasiado cerca. Al principio pensó que era una coincidencia. Después dejó de serlo. Un mes atrás, los vio besándose en el estacionamiento subterráneo. No un beso rápido, uno largo. Seguro. De pareja. Quise decírtelo, me dijo. Te juro que quise. Pero no sabía cómo. Y después, me amenazaron. ¿Quién? Pregunté. Él. Dorian. Me explicó que cuando los confrontó, Dorian fue directo. Frío. Calculador. Le dijo que Andrea podía denunciarlo por acoso en el trabajo, inventar cualquier cosa, y que con eso bastaba para que lo despidieran. Joseph tenía una hipoteca, 2 hijos pequeños. No podía arriesgarse. No lo culpé, pero tampoco pude perdonarlo del todo. Colgué sin decir mucho más. No tenía energía para reproches. Esa noche no dormí. Repasé cada conversación con Andrea de los últimos meses. Cada excusa, cada mirada esquiva. A las 6 de la mañana tomé una decisión, no iba a reaccionar como ella esperaba. Nada de gritos, nada de escenas, nada de suplicar. Si algo me enseñó mi padre fue esto: cuando alguien te subestima, la mejor respuesta es demostrarle lo equivocado que está, sin avisarle. Al día siguiente llamé a un viejo amigo de mi padre, hoy agente de seguros. Le conté todo. Hijo, me dijo tras escuchar en silencio, voy a tener que llamar a tu tío Paul. ¿Querés que venga? 2 horas después, Paul estaba en mi porche con un pack de 6 cervezas. Las favoritas de tu viejo, dijo. Hay que brindar igual. Nos sentamos sin hablar durante un rato. Un compromiso roto duele, dijo al final. Pero un matrimonio fracasado duele más. Tu padre habría hecho exactamente lo que estás haciendo ahora, pensar antes de actuar. Eso fue suficiente. Pedí una semana libre en el trabajo. La usé para desmontar mi antigua vida pieza por pieza. Primero, cambié todas las cerraduras. Segundo, revisé las finanzas. La cuenta conjunta tenía unos 12.000 pesos, la mayoría de mi última bonificación. Transferí todo a mi cuenta personal. Legalmente, era mío. Andrea nunca aportó un centavo a esa cuenta. Después llamé al salón de eventos, al fotógrafo, al catering. Expliqué la situación. Pedí que los depósitos quedaran a mi nombre. La encargada, Diane, fue sorprendentemente comprensiva. No sos el primero, me dijo. Y lamentablemente, no vas a ser el último. Mientras tanto, armé una carpeta.
capturas de pantalla, fotos, mensajes, fechas, todo ordenado con precisión quirúrgica. No sabía aún cómo iba a usar esa información, pero sabía que la iba a necesitar. Al cuarto día, Andrea llamó. Tenemos que hablar, dijo, con una voz ensayada. Claro, respondí. Mañana paso a las 6 y retiro lo que quede. ¿Qué? Se rió. Víctor, esa casa es mitad mía. No pude evitar reírme. Tu nombre no figura ni en la escritura ni en la hipoteca, le dije. Nunca pagaste impuestos ni seguro. Decime, ¿qué mitad decís que es tuya? Silencio. Estábamos comprometidos, intentó. Estábamos, respondí. Como tus promesas. Al día siguiente recibí una llamada del abogado de Andrea, Thomas Wetfield. Me informó que vendría escoltada por la policía para retirar sus pertenencias. Antes de amenazar, le dije con calma, revise la cuenta en la nube que compartía con mi padre. Tengo fotos fechadas en marzo y abril. Incluyendo una cabaña familiar. No volvió a llamar. Una hora después, Andrea escribió. Eres un imbécil, ¿a qué hora paso por mis cosas? Concertamos el sábado siguiente. Llegó acompañada de su hermana menor, Clara. No trajo a Dorian. Fue una decisión inteligente. Yo ya había empacado todo en bolsas negras y cajas. Me senté en el escalón de la entrada con Max sobre mis rodillas, sin mirarla. Clara me ayudó a cargar las cajas en su camioneta. Siento todo esto, me dijo en voz baja. No es tu culpa, respondí. Se quedó pensativa. Creo que está cometiendo un error enorme, añadió. Dorian ya arruinó otras relaciones antes. Y entonces me contó algo que Andrea nunca supo. Dorian había dejado a una enfermera por Andrea, y la abandonó 3 meses después. No le digas nada, me pidió. Para ella esto es un cuento épico. Pero tu secreto está a salvo conmigo. Esa noche, Clara me llamó. Víctor. Andrea se llevó cosas que no eran suyas. Mi estómago se cerró. ¿Qué cosas? El guante firmado de tu padre y el reloj de tu abuelo. Ahí entendí algo con absoluta claridad. Esto ya no era solo una traición. Era una declaración de guerra. Y yo recién estaba empezando. Decidí investigar al hombre por el que destruyó nuestra vida. Y descubrí que el karma ya lo estaba siguiendo. Cuando colgué con Clara, me quedé sentado en el sillón reclinable de mi padre. El mismo que Andrea odiaba. El mismo que decía que arruinaba la estética del living. Ahí fue cuando sentí algo nuevo. No tristeza, no rabia, claridad. Andrea podía haberse ido con dignidad. Podía haber hablado conmigo. Podía incluso haberse enamorado de otro y terminar las cosas de frente. Pero eligió robar recuerdos, reliquias familiares que no tenían valor económico, sino emocional. Eso no fue un error. Fue crueldad. Y la crueldad merece consecuencias. No reaccioné de inmediato. Dormí. Pensé. Ordené mis ideas. Al día siguiente llamé a Joseph. Quedamos en un restaurante lejos del hospital, uno de esos lugares anodinos donde nadie presta atención a nadie. Se llama Dorian Chamberlain, me dijo apenas nos sentamos. Neurocirujano. 40 y tantos. 2 divorcios. Gana cerca de 800.000 al año. ¿Reputación? Pregunté. Joseph torció la boca. Brillante cirujano, cuando aparece. Difícil, arrogante, intocable. Su padre está en la junta del hospital. El rompecabezas empezaba a tomar forma. ¿Algo más? Insistí. Joseph dudó. Rumores. Medicación que desaparece. Enfermeras que piden cambio de turno. Y una historia, bajó la voz. Una enfermera llamada Stephanie. Ese nombre iba a aparecer muchas veces después. Esa misma tarde empecé a investigar. No soy detective, soy ingeniero. Y eso significa algo muy simple, sé seguir patrones. Revisé listados del hospital. Encontré su perfil profesional. Impecable. Premios. Reconocimientos. Demasiado impecable. Busqué su LinkedIn. Había huecos extraños en su historial laboral. Periodos sin explicación clara. Crucé fechas con las fotos que Andrea había subido sin darse cuenta. Cenas, viajes, escapadas, durante días en los que, supuestamente, él estaba de guardia. Nada concluyente, pero todo sospechoso. Al tercer día localicé a Stephanie. Trabajaba en otro turno. La abordé con cuidado, sin mencionar a Andrea. Le dije la verdad, que había sido engañado y que necesitaba entender con quién me enfrentaba. Me miró durante un largo segundo. No soy la primera, dijo finalmente. Ni serás el último afectado. Me contó todo. Dorian la persiguió mientras estaba comprometido con otra mujer. Prometió dejarla. Lo hizo 3 meses después. Luego empezó el control, los celos, las acusaciones infundadas.
Un día encontré pastillas en su taquilla, me dijo. Oxicodona. Cantidades que no cuadraban. Cuando lo enfrentó, él la amenazó. Tiene protección. Siempre la tuvo, concluyó. Es un narcisista funcional. Usa, rompe y descarta. ¿Cómo se le golpea a alguien así? Pregunté. Stephanie se levantó. En la reputación. Y nunca lo enfrentes de frente. Que no te vea venir. Salí de ahí sabiendo exactamente qué hacer. No iba a atacarlo como ex despechado. Iba a dejar que las instituciones hicieran su trabajo. Esa semana recibí mensajes constantes de Clara. Andrea estaba eufórica. Vivía en una mansión de 1,2 millones. Planeaban una gran fiesta de inauguración. Quiere que todos vean su vida perfecta, me dijo Clara. Dorian está en su mejor momento. Justamente, esa noche cené con Craig, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en la Junta Médica Estatal. No lo denuncié, no lo acusé. Solo pregunté, de manera casual, cómo funcionaban las denuncias anónimas por irregularidades en prescripciones. Craig fue claro. Si hay inconsistencias con sustancias controladas, se investiga. Pero tienen que ser datos concretos. Los tenía. Inventarios. Fechas. Testimonios indirectos. Esa noche preparé un informe. Frío. Preciso. Lo envié la noche antes de la fiesta. Mientras Andrea posaba con su vestido de diseñador, mientras Dorian alardeaba ante colegas y directivos, el mecanismo ya estaba en marcha. Yo no asistí. No necesitaba verlo. Clara me mandó fotos. Todo era lujo. Sonrisas. Copas alzadas. La calma antes del derrumbe. El lunes, Dorian realizó una cirugía de alto perfil. La hija de un senador. Sin errores. Pero esa misma mañana, el hospital ordenó un test antidrogas aleatorio. Solo a su equipo. El martes, Joseph me escribió. Citaron a Dorian a una reunión de emergencia. Salió pálido. El viernes dejó de presentarse al trabajo. Rumores de suspensión. Investigación interna. El castillo empezaba a resquebrajarse. Y Andrea. Andrea todavía no tenía idea de que había apostado todo por un hombre que ya estaba cayendo. El mensaje de Joseph quedó flotando en mi pantalla durante varios minutos. Citaron a Dorian a una reunión de emergencia. Salió pálido. No sentí euforia. No sentí alivio. Sentí algo mucho más peligroso, control. Por primera vez desde mi cumpleaños, sabía exactamente dónde estaba parado. Y sabía que, hiciera lo que hiciera a partir de ese momento, ya no tenía vuelta atrás. Los siguientes días fueron extrañamente silenciosos. Andrea no escribió. Dorian no apareció. El hospital no hizo ningún anuncio oficial. Pero el silencio, cuando se trata de gente poderosa, no significa que no esté pasando nada. Significa que los abogados ya están trabajando. Fue Clara quien rompió esa calma. Me llamó un martes por la noche, con la voz agitada. Víctor, algo no está bien. Me apoyé en la mesa de la cocina. ¿Qué pasó? Dorian no volvió al hospital. Dijo que estaba de licencia. Pero nadie sabe nada. Y, tragó saliva, Andrea está empezando a asustarse. Eso me llamó la atención. ¿Asustarse cómo? Clara dudó, como si evaluara hasta dónde podía contarme. Está distinto. Controlador. Revisa su teléfono. Le pregunta con quién habla. Le exige que le avise cada movimiento. Exactamente como Stephanie había dicho. ¿Y Andrea? Pregunté. En negación, respondió Clara. Dice que todo es un malentendido, que alguien lo está saboteando. Corté la llamada con una sensación incómoda. No quería que Andrea sufriera, pero tampoco iba a salvarla de las consecuencias de sus decisiones. 2 días después, el rumor se volvió oficial. Dorian estaba suspendido temporalmente mientras se investigaban irregularidades en el manejo de medicamentos controlados. Nada en los medios, nada público. Pero en el hospital, el nombre Chamberlain ya no se pronunciaba con admiración, sino en susurros. Joseph me lo confirmó. Sacaron sus pertenencias del despacho. No puede operar. No puede recetar. Está furioso. Esa misma noche, Clara volvió a llamarme. Esta vez estaba llorando. Víctor, no sé qué hacer. Respira, le dije. Contame. Dorian está bebiendo. Mucho. Culpa a Andrea. Dice que ella es una distracción, que por su culpa perdió el foco. Mi mandíbula se tensó. ¿Le hizo algo? Silencio. Aún no, respondió. Pero tengo miedo de que pase. Y ahí lo entendí todo. Andrea había cambiado estabilidad por intensidad, creyendo que eso era amor. Ahora estaba descubriendo que la intensidad sin límite se convierte en peligro. 2 noches después, a las 2 de la madrugada, sonó mi timbre. No fue fuerte. Fue insistente.
Gracias a las cámaras nuevas, vi a Dorian en mi porche, borrachísimo, gritando incoherencias. No abrí. Llamé a la policía con calma. Grabé todo. Cuando se lo llevaron, me senté en el sillón de mi padre y sentí algo parecido a lástima. Solo parecido. Al día siguiente encontré el buzón destrozado. Al siguiente, una rueda de mi camioneta perdiendo aire lentamente. No reaccioné. Instalé más cámaras. Documenté todo. La paciencia seguía siendo mi mejor arma. Esa misma noche, a las 9, el timbre volvió a sonar. Esta vez, al mirar la pantalla, sentí un nudo en el estómago. Era Andrea. Maquillaje corrido. Ropa arrugada. Los hombros caídos. Abrí el intercomunicador. ¿Qué querés, Andrea? Por favor, su voz se quebró. Solo 5 minutos. Abrí la puerta apenas lo suficiente para hablar, bloqueando la entrada. Andrea estaba destruida. No es quien decía ser, empezó. Me mintió en todo. En su pasado. En su dinero. En sus problemas de salud. La escuché sin interrumpir. Bebe todos los días, continuó. Anoche me empujó contra la pared. Dice que todo es culpa mía. La miré fijo. ¿Y qué esperas de mí? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No tengo a dónde ir. Ahí fue cuando entendí que el karma ya no era una idea abstracta. Era una persona, de pie frente a mi puerta, pidiéndome refugio. Y yo sabía que cualquier decisión que tomara en ese momento definiría quién era realmente. No la hice pasar. Eso fue lo primero que notó Andrea. Se quedó parada en el umbral, como si aún esperara que yo hiciera el gesto automático de antes, ese que tantas veces había repetido cuando esta también era su casa, pero ya no lo era. «Podemos hablar acá», le dije. «No va a ser largo». Andrea se abrazó a sí misma. Temblaba. No sabía si era frío, miedo o pura caída de realidad. «Víctor, yo sé que no merezco nada de vos». No respondí. El silencio la obligó a seguir. «Nunca quise que esto pasara así», dijo. Todo se fue de las manos. No, la corregí con calma. Tomaste decisiones. Eso es distinto. Andrea respiró hondo. Dorian no era como parecía, empezó. Tampoco vos, respondí. Eso la atravesó. Sus labios se abrieron apenas, como si quisiera defenderse, pero no encontró cómo. Y entonces, como suele pasar cuando alguien ya no puede sostener la mentira, confesó todo. No lo resumió, no lo suavizó. Me contó cuándo empezó, cómo, dónde, y lo más doloroso, ¿por qué? Me sentía invisible, dijo. Vos estabas siempre cansado. Siempre correcto. Siempre predecible. La miré con una mezcla de tristeza y distancia. ¿Y eso justifica traicionar a la persona que te sostuvo durante años? Andrea bajó la mirada. No, pero en ese momento no pensaba. Dorian me hacía sentir especial. Poderosa. Deseada. Claro, el clásico cuento. ¿Y Joseph? Pregunté. ¿También fue un accidente? Andrea se estremeció. Él se dio cuenta. Me confrontó. Yo lo manipulé. Le dije que si hablaba, arruinaría a toda la familia. Ahí sentí algo romperse dentro mío. No dolor, no rabia, asco. Usaste a mi hermano, dije. Lo convertiste en cómplice de tu engaño. Andrea comenzó a llorar con fuerza. No pensé que todo iba a caer así. Siempre cae, respondí. Solo que no siempre tan rápido. Hubo un silencio largo. Entonces ella dijo lo que venía ensayando desde que llegó. Víctor, necesito ayuda. La miré fijo. ¿Ayuda o refugio? Ambas. No. Fue una palabra corta. Limpia. Andrea levantó la cabeza, desesperada. Dorian me va a destruir, dijo. Me controla. Me vigila. Me amenaza. Dice que si lo dejo, va a hundirme con él. Eso se llama consecuencia, respondí. No seas así. Explotó. Yo también fui parte de tu vida. Yo te amé. Ahí sí levanté la voz. Por primera vez. No confundas comodidad con amor. Andrea retrocedió un paso. ¿Entonces qué querés? Preguntó. Que me quede en la calle. Quiero que enfrentes lo que creaste, dije. Igual que yo tuve que enfrentar lo que vos destruiste. Se quedó en silencio. Y entonces escuché el auto. Un sedán negro se estacionó frente a la casa. Mi estómago se tensó. Andrea giró la cabeza. No, susurró. No puede ser. El hombre que bajó del auto no era Dorian. Era su padre. Un hombre elegante. Canoso. Traje caro. Mirada calculadora. Me sonrió como si nada hubiera pasado. Víctor, dijo. Necesitamos hablar. No lo invité a pasar.
Hablamos en la vereda. Mi hija cometió errores, empezó. Pero esto se está yendo de las manos. Coincido, respondí. Aunque no en el mismo sentido. El hombre suspiró. Dorian está siendo investigado. Si cae, Andrea cae con él. Y eso no nos conviene a nadie. Ahí entendí todo. ¿Y qué propone? Se inclinó un poco hacia mí. Un acuerdo. Vos tenés pruebas. Influencia. Contactos. Podés ayudar a frenar esto. ¿A cambio de qué? Compensación económica. Y, una reconciliación discreta. Que esto quede como una crisis superada. Sentí náuseas. ¿Quiere que venda mi dignidad? El hombre no se inmutó. Quiero que seas práctico. Lo miré fijo. Escúcheme bien, dije. Yo no inicié esta guerra. Pero tampoco la voy a frenar para salvar apariencias. Andrea empezó a llorar otra vez. Papá, por favor. Él la ignoró. Pensalo, me dijo. Hay formas de hacer esto, indoloro. No para ustedes, respondí. Me di vuelta y entré a mi casa. Cerré la puerta. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en meses. Porque entendí algo fundamental. Ya no estaba reaccionando. Estaba eligiendo. El primer artículo salió un viernes por la mañana. No llevaba su nombre en el título. Todavía. Hablaba de un cirujano de prestigio suspendido preventivamente por presuntas irregularidades en el manejo de sustancias controladas. Pero dentro del hospital, no hacía falta leerlo 2 veces para saber de quién se trataba. El nombre de Dorian Chamberlain empezó a circular en grupos privados, correos internos, conversaciones a media voz. Y cuando algo así ocurre en un ambiente como el médico, no hay vuelta atrás. Joseph me llamó apenas lo vio. Esto es real, dijo. Ya no lo pueden tapar. Yo estaba en el trabajo. Cerré la puerta de mi oficina. ¿Qué más se sabe? Están auditando cirugías pasadas. Casos con complicaciones extrañas. Hay familias preguntando cosas. Eso era peor que cualquier denuncia anónima. Cuando las víctimas empiezan a hablar, el sistema deja de proteger. Esa misma tarde, Andrea me escribió. Después de semanas de silencio. Por favor. Necesito verte. Solo una vez más. No respondí. Minutos después, otro mensaje. No puedo sola. Dorian está perdiendo el control. Bloqueé el chat. No por crueldad. Por supervivencia emocional. Esa noche, Clara me llamó otra vez. Víctor, hoy explotó todo. Me contó que Dorian había ido al hospital, borracho, exigiendo hablar con el director. Que gritó. Que rompió cosas. Que tuvo que intervenir seguridad. Lo escoltaron afuera, dijo. Delante de todos. Me apoyé contra la pared. ¿Andrea estaba ahí? No, respondió. Pero fue a buscarla después. Ahí sentí la alerta. Clara, si pasa algo, llama a la policía. Lo sé, dijo. Ya tengo todo preparado. 2 días después, el nombre apareció en los medios. Investigación formal contra el cirujano Dorian Chamberlain. Las fotos no lo favorecían. Ojeras. Rostro hinchado. Mirada perdida. Los comentarios eran despiadados. Y el hospital emitió un comunicado final. Suspensión indefinida y apertura de causa administrativa. Andrea volvió a aparecer en mi puerta. Esta vez no tocó el timbre. Golpeó. Fuerte. Abrí apenas, con la cadena puesta. Tenés que ayudarme, dijo. Dorian dice que va a declarar cosas sobre vos. Sobre nosotros. La miré sin expresión. ¿Qué cosas? Que sabías todo. Que participaste. Que lo encubriste. Solté una risa corta. Andrea, toda nuestra comunicación está documentada. Mensajes. Fechas. Horarios. Se quedó helada. ¿Vos, guardaste todo? Desde el día del cumpleaños. Sus ojos se llenaron de terror. Entonces estamos perdidos. No, la corregí. Vos estás perdida. Dorian fue arrestado una semana después. No por drogas. Por agresión. Andrea había llamado a la policía después de que él la empujara contra una mesa y rompiera su teléfono. Las fotos circularon. Los vecinos hablaron. Y cuando el expediente se abrió, todo lo demás cayó detrás. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Arruinaste mi vida. No respondí. Lo bloqueé. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo parecido a justicia. La audiencia preliminar fue más rápida de lo que todos esperaban. Cuando un hombre tan intocable cae, el sistema se mueve con una mezcla de miedo y prisa. Nadie quiere ser el que lo haya protegido demasiado. Dorian llegó esposado. Ya no era el hombre seguro que Andrea había idealizado. Tenía el traje arrugado, la barba descuidada, los ojos vacíos. No me miró. Andrea sí. Estaba sentada 2 filas adelante.
delgada, pálida. Como si los meses de estrés le hubieran robado años de vida. Cuando cruzamos miradas, bajó la cabeza. No sentí triunfo, sentí cierre. Durante la audiencia se mencionaron cosas que ni siquiera yo sabía. Medicaciones mal registradas, historias clínicas alteradas, testimonios de colegas que habían callado por miedo. Y entonces, como último acto desesperado, Dorian habló. Nada de esto hubiera pasado si no fuera por ella, dijo señalando a Andrea. Me distrajo. Me presionó. Me empujó. Andrea se quebró ahí mismo. Lloró como no la había visto llorar jamás. Y su abogado pidió la palabra. Presentó las fotos, los mensajes, los reportes policiales. Dorian fue silenciado en segundos. La fianza fue denegada. Ese día, el apellido Chamberlain dejó de significar prestigio. 2 semanas después, Andrea pidió hablar conmigo. Esta vez no vino a mi casa. Me escribió desde un número nuevo. Acepté verla en un café, de día, en público. Andrea parecía otra persona. Me voy del país, dijo sin rodeos. Mi padre cerró todo lo que pudo. Vendieron propiedades. Perdieron contactos. Asentí. ¿Y Dorian? Aceptó un acuerdo, respondió. Pierde la licencia. Prisión reducida. Silencio. Nunca quise hacerte daño, agregó. La miré con calma. Pero lo hiciste. Asintió, derrotada. ¿Podés perdonarme? Pensé en mi cumpleaños. En la nota. En las fotos. En Joseph. Perdonar no es volver, dije. Es soltar. Nos levantamos. No hubo abrazo. No hubo despedida. Solo 2 personas que ya no compartían nada. Meses después, la casa se vendió. La boda nunca existió. Joseph y yo reconstruimos la relación, lento, torpe, pero honesto. Y una noche, mientras ordenaba papeles viejos, encontré el anillo. Lo guardé en una caja, no como recuerdo, como evidencia de lo lejos que había llegado. El problema con los escándalos mediáticos es que duran poco. Un nombre reemplaza a otro. Una tragedia tapa la anterior. Y la gente sigue con su vida como si nada hubiera pasado. Pero para quienes quedan atrapados dentro, el tiempo se vuelve pesado, lento y cruel. Dorian pasó los primeros meses en una especie de limbo legal. No estaba condenado del todo, pero tampoco libre. Sin hospital. Sin prestigio. Sin propósito. Intentó apelar. Intentó negociar. Intentó vender su versión de la historia. Nadie quiso escuchar. Cuando un médico pierde la confianza del sistema, no hay segundas oportunidades reales. Me enteré por Joseph que había intentado aplicar a clínicas privadas, incluso fuera del país. Su nombre estaba marcado. Es radioactivo, me dijo. Nadie quiere problemas. Andrea, mientras tanto, desapareció de redes. Su padre logró mover contactos, borrar artículos menores, silenciar rumores. Pero no pudo borrar lo esencial, la vergüenza. Clara me contó que Andrea había empezado terapia, que dormía poco, que tenía ataques de pánico. No sentí alegría. Sentí distancia. Yo también estaba lidiando con lo mío. Las noches eran lo más difícil, no por tristeza, sino por la costumbre rota. La mente tarda más que el corazón en entender que algo terminó. Hubo momentos en los que me pregunté si había ido demasiado lejos. Pero cada vez que esa duda aparecía, recordaba la nota del cumpleaños. Y se iba. Un día, casi sin darme cuenta, dejé de revisar el pasado. No fue una decisión consciente. Simplemente pasó. Empecé a ocuparme de cosas pequeñas, ordenar la casa, cambiar muebles, pintar paredes. Cada cambio físico era también simbólico. Joseph volvió a visitarme con más frecuencia. Ya no hablábamos solo del pasado. Hablábamos de trabajo, de proyectos, de planes reales. Nunca pensé que íbamos a volver a estar así, me dijo una noche. Yo tampoco, respondí. Pero acá estamos. La familia tardó más. Algunos nunca pidieron perdón. Otros lo hicieron a medias. Aprendí algo incómodo, no todos los vínculos merecen ser reparados. También conocí a alguien. No fue inmediato, no fue intenso, fue tranquilo. Y por primera vez, eso me pareció suficiente. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó, ¿alguna vez te rompieron el corazón? La miré. Sí, respondí. Y aprendí a no ignorar las señales. Sonrió. No preguntó más. Hace poco, recibí un último mensaje. Era de Andrea. No pedía volver. No pedía ayuda. Solo decía, ahora entiendo. Y ojalá lo hubiera entendido antes. No respondí. No por rencor, sino porque ya no hacía falta. Algunas conversaciones llegan tarde. Y otras ya no nos corresponden. Hoy, cuando miro atrás, no veo una historia de venganza. Veo una historia de límites. De entender que amar no es aguantar.
Que confiar no es cerrar los ojos. Y que el karma no siempre llega con ruido. A veces llega con silencio y ausencia. Si algo aprendí de todo esto es simple: quien traiciona una vez, traiciona primero a sí mismo. Y yo, por fin, dejé de pagar por errores que no eran míos. Hay algo que aprendí tarde: cuando una persona cae públicamente, el castigo visible es solo la punta del iceberg. Lo verdaderamente destructivo ocurre después, cuando ya no hay cámaras. Dorian salió de prisión preventiva meses más tarde. No como un hombre rehabilitado, sino como alguien vacío. Intentó demandar al hospital. Perdió. Intentó demandar a colegas. Nadie quiso declarar a su favor. Intentó escribir una carta pública. Ningún medio la publicó. Su nombre se había convertido en algo incómodo. Algo que todos preferían evitar. Joseph me contó que había terminado viviendo en un departamento pequeño, alquilado, en una zona donde nadie sabía quién había sido. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo. No es que esté arrepentido. Es que sigue convencido de que el mundo le debe algo. Eso fue cuando entendí que algunas personas no aprenden, solo envejecen. Andrea, por su parte, intentó rehacerse. Consiguió trabajo administrativo. Nada glamoroso, nada que pudiera mostrar en redes. Y eso, para alguien como ella, era una forma de castigo constante, porque no todos sufren por perder amor. Algunos sufren por perder estatus. El escándalo también pasó factura dentro de la familia. Hubo silencios incómodos en reuniones, miradas esquivas, conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Un día decidí enfrentar eso. Si alguien cree que hice algo mal, dije en una comida familiar, prefiero escucharlo ahora. Nadie habló. No porque no tuvieran opinión, sino porque no tenían argumentos. Joseph fue el único que rompió el silencio. Todos vimos las señales, dijo. Nadie quiso hacerse cargo. Y ahí se dijo todo sin decir nada más. Aprendí otra lección dura: la neutralidad frente a la traición también es una elección. Algunos vínculos se enfriaron para siempre. Otros, contra todo pronóstico, se fortalecieron. Dejé de intentar caerle bien a todos. Y eso fue liberador. Casi 2 años después, ocurrió algo inesperado. Me crucé con Andrea. No estaba planeado. No era dramático. Fue en un supermercado. Al principio no la reconocí. Hasta que me miró. No hubo reproches. No hubo lágrimas. Solo una incomodidad silenciosa. Víctor, dijo. Me alegra verte bien. Gracias, respondí. Espero que vos también lo estés. Asintió. Estoy aprendiendo, dijo. A vivir con mis decisiones. Y por primera vez, le creí. Nos despedimos sin promesas. Sin nostalgia. Sin nada pendiente. Cuando salió del lugar, sentí algo definitivo. Ya no me debía nada. Muchos me preguntaron, directa o indirectamente, si todo valió la pena. Nunca supe bien qué responder. Porque yo no gané dinero. No recuperé años. No salí ileso. Pero gané algo que antes no tenía: claridad. Aprendí a reconocer límites. A escuchar mi intuición. A no justificar lo injustificable. Aprendí que la venganza ruidosa suele vaciar. Pero la venganza silenciosa, la que no te convierte en monstruo, te devuelve a vos mismo. No destruye a nadie. Solo dejé que la verdad hiciera su trabajo. Hoy escribo esto no por catarsis, sino porque sé que alguien que lea esto está dudando, está ignorando señales, está justificando lo que no debería. Si sos esa persona, solo te digo esto: el amor no duele así, la traición nunca es un error aislado, y el karma no necesita que lo empujes. A veces, lo único que tenés que hacer es correrte del camino, y dejar que las cosas caigan solas.